One, two, one, two, three, four. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, te alabaremos y jamás nada nos detendrá. Tú eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor,
Que Dios les bendiga, querida familia, querida iglesia, Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Sean bienvenidos a esta transmisión. Estamos aquí desde nuestro templo físicamente y al momento de grabar este culto que va a ser muy especial, va a ser también enfocado a la cena del Señor. Espero que usted también esté ya preparado ahí en su hogar con los elementos, con el pan y el vino, y también va a ser domingo de primicias. Y al momento de estar grabando esta transmisión nos hemos enterado del deceso de nuestra hermana María Ceballos, la madre de nuestro querido amigo y hermano Jonathan Alvarado Ceballos. Así que les pedimos desde ya sus oraciones por la familia. No por nuestra hermana María, porque sabemos que ella está disfrutando en un lugar al cual todos nosotros vamos a llegar en algún momento de nuestras vidas. Ella está delante del Todopoderoso, aquel que adoró en vida, ¿cierto? Ahora está adorándole cara a cara. Pero pedimos sus oraciones por la familia Alvarado Ceballos. Duele la partida de un familiar y sobre todo cuando es una madre. Así que le quiero pedir que empecemos esta reunión dedicando una oración especial a la familia Alvarado Ceballos. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia, ante tu santísima presencia. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, tú conoces todo de nosotros, tú conoces los tiempos, tú conoces el día en que llegaremos ante tu presencia. Y así ha sido con nuestra amada hermana María. Te pedimos tu bendición sobre la familia Alvarado Ceballos. Bendice sus vidas, Señor. Fortalece y consuela. Tú eres la paz. Tú nos dijiste aquí, Señor, antes de ascender a los cielos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que mi paz es perfecta. Y esa paz te pedimos en los corazones de nuestros amados hermanos, especialmente por Jonathan, por Suelen, Señor, por José. Consuela sus corazones, así como has consolado los corazones de muchos santos que ya han partido a tu presencia. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza. Te pedimos que bendigas a los chicos del coro que se han dedicado, que han estado, Señor, ensayando y han dispuesto su corazón para entregarte toda la gloria y toda la honra. También bendice, Señor, este domingo que va a ser muy especial porque estaremos compartiendo y sentándonos a la mesa, compartiendo el pan y el vino, y también será un domingo de primicias. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Va dirigida a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hacemos, Señor, nuestras esas palabras. Te amamos, Señor. Tú sigues estando en tu trono y te adoramos en este día. Recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le invito a que pueda compartir este video, le invito a que pueda comentar también este video y que se quede ahí en sintonía y le dé un momento de calidad en su hogar a nuestro Señor. Amén, hermanos. Como decía el pastor Gustavo, Dios es grande, no hay nadie como Él. A Él adoramos, Él es digno de toda adoración, Él tiene control de todo, Él es el Dios sobrenatural en el que creemos y vivimos para Él.
declaramos lo siguiente: si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, eso. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Sí. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Sí, Señor, a ti adoramos, Jesús. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Y que se
pedimos, Señor, que puedas llenar también nuestros corazones, puedas llenar también nuestro hogar, Señor, con tu gloria. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Decimos: Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, porque mi ancla firme está en él. Dígalo. Mi ancla firme está en él, y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, y tempestad Él es Rey. sí, Señor, tú eres Rey, Jesús. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Así es. Justificado por la fe. Mi esperanza está en ti, sí, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti.
Jesús el Mesías, la roca eterna, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, reconocemos tu inmensa fidelidad, reconocemos, Señor, que todo está sujeto a ti, Señor, que todo proviene de ti y todo regresa a ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos a través de esta reunión aquí en nuestra iglesia local y a través de las pantallas, a través de los televisores ahí, en las redes sociales, en sus celulares, que hay muchos hermanos quienes nos están en esta mañana viendo y escuchando. Señor, gracias por este tiempo precioso de poder disfrutar este tiempo de adoración y poder reconocer, Señor, que a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir como personas, Señor, tú por encima del dolor, Señor, está tu gracia sosteniéndonos, fortaleciéndonos y animándonos. Solo tú eres nuestra esperanza que nos mantiene en pie en la vida, Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra propia vida, Señor, sin esa esperanza de vida eterna que hoy abriga en nuestros corazones? Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos que en esta mañana nos están viendo, que sus vidas sean muy bendecidas y fortalecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bendecimos al Señor, le damos la bienvenida a nuestra reunión de este día domingo. Vamos a abrocharnos aquí un poquito la polera. Y bueno, queremos bendecir y honrar al Señor por este tiempo de estar juntos. Bueno, recién en unos minutos atrás el pastor Gustavo nos hablaba del fallecimiento, el triste fallecimiento de nuestra hermana María Ceballos, que es la mamá de nuestro hermano Jonathan. Nuestras oraciones por la familia, por Jonathan, por Suelen y por su hermano Wally. Tienen otros hermanos, la familia es grande, tienen sobrinos, el esposo también de nuestra hermana María. También nuestras oraciones para que Dios traiga el consuelo, la fortaleza y esta bendita esperanza que tenemos, que un día también nos reuniremos para estar junto con ella, junto a todos los redimidos de todas las edades y poder celebrar al Cordero que ha vencido un culto celestial. Bendita esperanza, y como dice el libro de los Salmos, que es gran estima ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Hay una escritura en el Apocalipsis que dice en el capítulo 14, si la memoria no me falla, que bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sus obras con ellas siguen. Y cuando uno comienza a ver la vida, el testimonio de nuestra hermana María, el gran ejemplo, el deseo de amar y de servir a Dios y de educar a sus hijos en los caminos del Señor, realmente es un tremendo ejemplo que tenemos nosotros que seguir, especialmente los hijos. Así es que nuestras oraciones por la familia, para que el consuelo de Dios reine en el corazón de toda la familia. Así que Dios les bendiga mucho. Bien, vamos a compartir la palabra. Hoy es un día de primicias, hoy también cenamos con el Señor y yo quiero establecer 3 máximas basadas en esta verdad de lo que es el tema de las primicias. Yo quiero que usted me acompañe ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 5. Génesis capítulo 4, verso 3 al verso 5, y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo quiero que lea conmigo la nueva versión internacional. Es una traducción mucho más clara y dice de esta manera: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa.
Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. He titulado este tema Las ofrendas de Caín y Abel. Así quiero titular en este día el tema, en el día del Señor, día domingo, las ofrendas de Caín y Abel. Como nota introductiva, Génesis capítulo 4 relata la historia de Caín y Abel, que fueron los dos primeros hijos que tuvo Adán y Eva. ¿Por qué estoy diciendo que fueron los primeros hijos que tuvo Adán y Eva? Porque el capítulo 5 del libro de Génesis, en el versículo 1 en adelante, nos relata que Adán y Eva, aparte de Caín y Abel, no solamente tuvo hijos hombres o muchos hijos hombres, sino que también tuvo hijas mujeres. Lo dice la Escritura allí en el libro de Génesis, en el capítulo 5 en adelante. Porque muchas veces nos hacen la pregunta algunos escépticos, algunos incrédulos, para poder atraparnos con respecto a algunas supuestas dificultades, con respecto si Caín mató a Abel, entonces ¿con quién se casó Caín? Ya que son las preguntas que generalmente nos hacen los escépticos, pero la Escritura nos enseña, y es clara la Escritura en decir que Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín y Abel, sino que también tuvieron hijos e hijas. Y sabemos que en el principio de la historia, las tribus obviamente buscaban matrimonio entre sus propias familias. Al principio era permitido, incluso Abraham se casó con su media hermana. Así es que en cierto aspecto era necesario porque la tierra no estaba poblada, así es que Dios le dio la orden a Dios le dio la orden a Adán y Eva en el capítulo 1 que tenían que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Bueno, no quiero entrar a ese tema en realidad, quiero evocarme puntualmente con respecto a estos sacrificios que hicieron Caín y Abel en el altar de Dios para poder ser aceptados por Dios. Es posible que Caín y Abel hubiesen recibido instrucciones respecto de cómo acercarse a Dios y cómo adorarlo. Es muy probable que los padres de Caín y Abel, Adán y Eva, le transmitieron oralmente, le comunicaron, les enseñaron a sus hijos de qué manera tenían que acercarse a Dios, de qué manera, qué ofrenda presentar delante de Dios. Algunos historiadores, algunos comentaristas bíblicos del Antiguo Testamento dicen de que este principio fue establecido cuando Adán y Eva fallaron a Dios, comieron del fruto prohibido, desobedecieron a Dios, y dice la Escritura que ellos se escondieron porque escucharon la voz de Dios y se hicieron hojas de higuera como delantales porque estaban desnudos y sintieron vergüenza delante de la voz de Dios. Y dice la Escritura que al final Dios, como siempre anda en busca de su oveja perdida, comenzó a decir: Adán, ¿dónde estás tú? Siempre Dios anda en busca de su oveja perdida. A lo mejor a través de este mismo culto online, a lo mejor Dios anda buscando alguna ovejita que está por ahí, perdida, confundida. Dios quiere llevarla de nuevo al redil. Y Dios comenzó a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Dice que al final Adán y Eva comenzaron a dialogar con Dios y le explicaron toda la vergüenza que sintieron y comenzaron a echarse la culpa unos con otros. Usted conoce la historia ya. Pero yo quiero hablar puntualmente del principio del sacrificio, del derramamiento de sangre. Dice la Escritura que como las hojas, aunque por muy verdes puedan estar, ya sea en la primavera, con el tiempo las hojas comienzan a secarse y se hacen pedazos. Así fue el delantal que ellos mismos, en su estado pecaminoso, fabricaron para cubrir su desnudez. Eso representa en cierto aspecto las religiones, nuestras excusas y nuestras buenas obras para poder justificarnos delante del Dios Santo. Pero como dice el libro de Isaías, que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todo se va con el viento. Es Dios quien tiene que proveer cobertura. Es Dios quien tiene que proveer sacrificio
para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y dice el texto sagrado en el capítulo 3, en los últimos versículos, dice que Dios le proveyó pieles de animales y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde Dios sacó esas pieles de animales? Eso significa que Dios tuvo que buscar un animal inocente, que no era culpable, un inocente, un animal, matar al animal, derramar sangre, sacar la piel de ese animal inocente y cubrir la culpa y la vergüenza de Adán y Eva. Eso significa, eso apunta tipológicamente, proféticamente, en esa sombra de Génesis, apuntaba al sacrificio del bendito Cordero de Dios. Nosotros fuimos cubiertos, nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra iniquidad fue cubierta ante los ojos santos de Dios con la justicia de Cristo, con su vida impecable, con su justicia perfecta. Fuimos vestidos porque el hombre sin Dios, sin Cristo, simplemente se hace hojas de higuera, se justifica, fabrica religiones para poder tener un poco la conciencia tranquila y presentarse delante de Dios. Pero por nuestras propias obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es así que Dios tiene que proveer un sacrificio. Dios tiene que proveer un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Pedro, destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo, dice Pedro, por amor de vosotros. Bendito sea nuestro Cordero de Dios, quien vistió mi desnudez, mi vergüenza y mi pecado. Y mi pecado fue puesto sobre el bendito y santo, justo Hijo de Dios en la cruz. Por eso, desde esa perspectiva, Adán y Eva le transmitieron que de la única manera en que ellos podían acercarse a Dios era a través de un derramamiento de sangre. Lo dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de los pecados, sino hay derramamiento de sangre. Es así que los padres les comunicaron de qué manera Caín y Abel podían acercarse a Dios. Y dice el capítulo 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí estamos hablando que los dos trajeron ofrenda, los dos se transformaron en adoradores, los dos ocuparon la posición sacerdotal porque ellos se acercaron a Dios y ellos trajeron ofrenda a Dios. Los dos eran adoradores, adoraban al mismo Dios, se acercaron al mismo Dios, pero algo sucedió, algo ocurrió. Dice el texto que Caín trajo de la ofrenda del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entendemos que la palabra ofrenda acá en el libro de Génesis nos habla de un tributo a Dios. Ellos le trajeron un tributo, una ofrenda a Dios. Y eso significa que ellos estaban reconociendo la superioridad y la autoridad de quien la recibía. En otros términos bien sencillos, ellos trajeron una ofrenda para reconocer que el que estaba frente a ellos era mayor y superior a ellos. O sea, en este caso, al Dios Todopoderoso. Eso significa presentar una ofrenda, presentar un tributo, reconocer la superioridad, la grandeza, la trascendencia, la omnipotencia del Dios a quien nosotros servimos. Tanto Caín como Abel llevan una ofrenda, ambos en una posición sacerdotal, adorando al mismo Dios y deseando la aceptación de Dios. Pero solo Abel, fue aceptado. Solo Abel fue aceptado. Alguien preguntará, ¿pero por qué Caín? Si también presentó una ofrenda a Dios. ¿Por qué Caín no fue aceptado? ¿Por qué él fue rechazado? ¿Y por qué Abel fue aceptado? Existen ciertas características que la Biblia menciona acerca de Caín para que podamos entender por qué Dios rechazó su ofrenda. El versículo 3, vamos a leer la traducción, la NBI, dice: tiempo después
Fíjese en ese término, tiempo después. Esto nos enseña, hermanos, que después de un periodo de tiempo considerable, Caín trajo una ofrenda a Dios. La primera de las 3 máximas que queremos compartir en este día. No debemos dejar para el último lugar a Dios. No debemos de demorarnos, no debemos de esperar que pase el tiempo y cuando nos acordamos que, bueno, tengo que adorar, soy cristiano, tengo que congregarme, tengo que vivir para Dios. No. Dice el texto claramente, tiempo después, o sea, pasó un tiempo bastante considerable en que Caín trajo su ofrenda a Dios. Vuelvo a repetir esto es muy fundamental. No debemos de dejar el último lugar de nuestras prioridades a Dios. A lo mejor hay gente que tiene como prioridad en su vida el trabajo, otros tienen el matrimonio, otros tienen a su esposa, otros tienen a sus hijos como prioridad máxima en su vida. Esto nos enseña que lo primero tiene que ser Dios en nuestra propia vida. Primicia indica que lo primero, no lo último, sino lo primero que salga de los frutos de la tierra deben ser dedicados a Dios. Eso es lo que Caín tenía que entender, que los primeros frutos, los tiernos frutos que comenzaron a salir de su primera cosecha, inmediatamente tenía que ser presentado y dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Es posible que en estos versículos donde se habla de ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, exista una sutil sugerencia al hecho de que la ofrenda de Caín, ¿qué es lo que trajo Caín? Los frutos de la tierra. La ofrenda de Caín no tenía sangre. El texto dice que fue Abel quien trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ella. Esto es muy importante. Voy a repetir, existe una sutil sugerencia. No es clara la escritura así para hablarnos en forma directa, pero sí en forma sutil nos ofrece el hecho de que Caín, la ofrenda que él trajo, no tenía sangre, mientras la de Abel sí la tenía. Las ofrendas de sangre siempre en el Antiguo Testamento fueron las más importantes. También fueron ofrendas que trajo Abel, eran consagradas de acuerdo a la ley a Dios, de acuerdo a la ley a Dios. Por ejemplo, la ofrenda de flor de harina, el producto de la tierra, la cosecha, los granos también eran dedicados a Dios. Pero ¿por qué la ofrenda con sangre era lo más importante de las ofrendas? Es así que en el libro de Levítico, en el capítulo 1, se enseña 5 ofrendas por la expiación de la nación de Israel. 5 ofrendas que eran dedicadas el cordero, el macho cabrío, la vaca alazana, las tórtolas que eran degolladas, había derramamiento de sangre y eso hacía expiación por los pecados de la nación de Israel. Y ahí entendemos por qué el derramamiento de sangre, por qué la ofrenda que contenían sangre era lo más importante, porque solamente los sacrificios de sangre limpiaban el pecado, porque solamente el derramamiento de sangre lidiaba con el pecado del corazón de aquel que se acercaba a Dios. Caín no trajo, ojo con esto, Caín no trajo de las primicias de la tierra, no dice que trajo de los primeros frutos de la tierra. No dice eso, simplemente dice el texto en el versículo 3 que trajo del fruto de la tierra, demostrando el lugar donde había puesto Caín a Dios en su propia vida. Hermanos, hermanas, Dios siempre tiene que ser lo primero. Esto lo hemos compartido ya durante mucho tiempo, desde que llegué a casa en 16 años, hemos estado compartiendo este principio fundamental en nuestra vida. Busca primero, Mateo capítulo 6, verso 33, principio de primicia. Busca primero, lo primero es lo primero tiene que ser Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás no tiene que ser primero,
todo lo demás, es lo que el primero, que es Dios, lo añadirá. Una cosa es consecuencia de la otra. Dios tiene que ser buscado. Su reino, su palabra, su voluntad tiene que ser amada y obedecida primero. Muy bien, la diferencia entre las dos ofrendas es que Abel dio a Dios lo que Dios quería. O sea, le dio medio a medio a Abel a la voluntad de Dios. Caín le dio a Dios lo que él mismo, como hombre, quería. Aquí entendemos la religión de las obras y la religión de la gracia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el producto de la tierra es el esfuerzo del hombre de cosechar, arar la tierra, sudar la gota del cansancio, trabajar la tierra, el campo y luego disfrutar de una cosecha. Al final, la cosecha abundante es el esfuerzo duro del trabajo de un campesino. O sea, acercarse a Dios por medio de lo que yo hice. Pero la ofrenda de los primogénitos de las ovejas que trajo Abel y de los más gordos, al final los animales crecen y nacen naturalmente, sin la intervención de los seres humanos. O sea, el crecimiento, el desarrollo y la formación de las ovejas es simplemente por la gracia de Dios. Y tenían sangre. Por tanto, la salvación, el que Dios me acepte, el que yo me acerque a Dios, tiene que ser a través de un sacrificio que haya derramamiento de sangre. Por eso, Hebreos capítulo 10, versículo 18 en adelante, dice que ahora, entrando al lugar santísimo, por la sangre de Cristo, nos transformamos en aquellos sacerdotes de este pacto de gracia. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hay un derramamiento de sangre. Nuestro acercamiento al trono de la gracia está manchada con la sangre del Cordero. Nosotros caminamos, nos acercamos a ese trono de gracia a través de esa preciosa y bendita sangre, la cual la iglesia fue ganada en la cruz del Calvario. Esto es muy importante. El versículo 4 dice: Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice el texto: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Segunda máxima que vamos a aprender en este día: Abel escogió cuidadosamente su ofrenda. El texto dice: los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. ¿Qué aprendemos con eso? Abel buscó, se dio el trabajo de seleccionar, de buscar, en primer lugar, a las primeras ovejas que habían nacido, o sea, los primogénitos de las ovejas. Buscó las primeras ovejas que habían nacido. Después de ese grupo de las ovejas que habían nacido, digamos, en primer lugar, tenía que buscar luego las más gorditas de estas ovejas. En otras palabras, Abel se dio el trabajo de buscar lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Wow. Esto es la segunda máxima que tenemos nosotros que aprender. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, en la primera parte de ese versículo, que también nos habla de Abel, según la teología liberal, que está basado en el razonamiento y no en la revelación bíblica, dicen que Caín y Abel simplemente fueron símbolos, no fueron personas reales, sino que fue una mitología. No es así, porque Cristo habló de Abel. El libro de Hebreos, los apóstoles, en sus epístolas, hablaron de un Caín y un Abel histórico. En el libro de Pedro y el libro de Santiago y Apocalipsis, por ejemplo, cuando dice: algunos han seguido el camino de Caín. O sea, en ningún momento los apóstoles, ni Cristo, nuestro gran maestro, señaló a Caín y Abel como mitologías, sino como personas históricas. Por eso nosotros creemos que el libro de Génesis y el Pentateuco son libros históricos inspirados
por el Señor. Cerramos paréntesis. Ahora, dice el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 4, la primera parte, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio. Estuve leyendo algunas versiones de la Biblia y hay una versión que dice que Abel por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio. Y eso me habla de que Abel se dedicó, fue un hombre que buscó, un hombre que seleccionó lo mejor que él tenía en su rebaño para ofrecerlo a Dios. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos que dar a Dios lo mejor de nuestra vida? Yo doy gracias al Señor en su bendita gracia que a los 14, 15 años su gracia transformó mi vida, Dios quitó el velo de mi corazón y pude entregarme a Cristo. Mi adolescencia y toda mi juventud la dediqué entera al Señor. Y doy gracias al Señor porque aquellos años me han servido hoy como pastor. Y eso es maravilloso. Por eso dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, a lo mejor hay algún joven que me esté escuchando y que esté diciendo, no, es que soy muy joven para hacerme religioso, soy muy joven para ir a la iglesia, para hacerme canuto, soy muy joven, quiero disfrutar la vida, quiero pasarla bien, quiero pasarla chancho, dicen algunos. Bueno, Eclesiastés capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y pasen los años, los cuales puedas decir, no he tenido en ellos contentamiento. Es en la juventud que hay que acordarse de Dios y hay que servir a Dios y hay que entregarse a Dios y dedicarse a Dios. Porque los días malos hablan de la vejez, los días de la enfermedad, de los achaques, que ya no caminamos como antes, se nos caen las muelas, se nos cae todo el pelo, en fin, es en nuestra juventud donde tenemos que dedicar al Señor y reconocer que Él tiene que ser lo primero y todo lo que le ofrecemos a Dios tiene que ser lo mejor. Abel nos enseñó esta segunda máxima. Abel buscó, se dio el trabajo de buscar lo mejor para Dios. Primicia a veces se traduce en el Antiguo Testamento como lo mejor, como lo primero. Primicia es lo mejor y lo primero, demostrando a Abel que Dios era el número uno en su vida de adoración. Hay gente que cumple con dar, hay gente que cumple con dar, pero hay otros que quieren agradar a Dios, quieren honrar a Dios a través de lo que dan. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice nuestra Reina Valera, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia, con lo primero, con lo mejor de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mire lo que dice la NBI. Esta traducción de la Biblia dice de esta manera, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. ¡Wow! ¡Qué expresión tan violenta! Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Agrada a Dios con lo mejor de lo mejor. Escúcheme bien lo que voy a decir. 2021, agrada y honra a Dios con lo mejor de lo mejor. No sé si alguien ha ido a la feria a comprar, por ejemplo, ahora que están vendiendo duraznos o sandía, ¿no es cierto? Uno busca lo mejor de lo mejor. Cuando uno va a comprar papitas, choclos para hacer el pastel de choclo, ¿no es cierto? Uno busca lo mejor de lo mejor. Año 2021, honra a Dios con lo mejor de lo mejor. Y Dios te dará en este 2021 lo mejor de lo mejor a reventar. Wow, amén. Basado en esta verdad tremenda. Dice el texto, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí aprendemos nuestra última tercera máxima. ¿Qué principio aprendemos aquí? Que Jesús declaró a Abel en Mateo 23:35 como un hombre justo. Mire qué importante es esto. Abel,
palabras de Cristo, es denominado como un hombre justo. Fíjese el orden que es establecido en Génesis. Dice que Dios miró primero, no miró la ofrenda, primero miró a Abel y luego Dios miró su ofrenda. La condición interna del corazón de ambos, Caín y Abel, fue lo que hizo la distinción entre las ofrendas que traían. Dios primero mira a Caín, Dios mira su corazón, Dios mira las intenciones de su corazón, Dios mira a Abel, Dios mira la intención del corazón de Abel y luego Él mira su ofrenda, lo que ellos están sacrificando delante de Dios. Aprendemos con esto, la verdadera adoración no es una actividad, sino que la verdadera adoración es una actitud del corazón. Voy a repetir eso. Esto es muy importante. La verdadera adoración no es una actividad. Llega el momento de los diezmos, de las ofrendas, es una actividad. No, la verdadera adoración es una actitud de dar a Dios lo mejor de lo mejor, porque Dios a nosotros nos ha dado lo mejor de lo mejor. Nos ha dado vida, nos ha dado una vida abundante, nos ha dado salvación, ha perdonado nuestros pecados, Dios ha provisto, Dios ha suplido. Él nos ha dado lo mejor de lo mejor. Por eso, año 2021, agrada a Dios con lo mejor de lo mejor y Dios también te dará lo mejor de lo mejor. La aprobación y la aceptación va dirigida primero a la persona y después al sacrificio. Por eso Dios mira primero a Abel y luego mira su ofrenda. ¿Por qué fue rechazado Caín? No solamente por lo que ofreció, sino por lo que había en el corazón. Recuerde, somos el producto de lo que está en nuestro corazón, de lo que pensamos. Dios conoce nuestro corazón y no podemos engañar a Dios con nuestras apariencias, por muy piadosas, muy pías que puedan ser, muy religiosas pueden ser. No podemos engañar a Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Hay otras cositas, pero ya dije lo más elemental, estas 3 máximas que son tan importantes para comenzar este año entregando nuestras primicias, entregando a Dios lo mejor de lo mejor. Honra al Señor con los bienes y con los primeros frutos de este año 2021. Oremos al Señor y yo quiero invitar a todos mis hermanos que algunos ya han hecho sus primicias, algunos la van a hacer después de la reunión, pero me gustaría que usted hiciera esta ofrenda de primicia entendiendo de que el año 2021 será un año en que Dios nos dará lo mejor de la tierra, los mejores de los frutos que Dios permitirá que cosechemos en nuestra tierra. Y la bendición, como dice la NBI, va a reventar lo que Dios derramará. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana o en este mediodía, yo quiero agradecerte por la enseñanza de tu bendita palabra. Señor, queremos tener un corazón correcto. No queremos aparentar ser los súper espirituales, sino que tú conoces nuestro corazón. Tú sabes cómo somos. Tú sabes las cosas que hemos hecho mal, las cosas que hemos hecho bien. Tú nos conoces de verdad. Como tú le hablaste al profeta Samuel cuando fue a ungir a uno de los hijos de Isaí. A veces miramos la apariencia, miramos el porte, miramos, no sé, que tiene buena facha, pero tú miras el corazón y lo rechazas. Ayúdanos a ser como David, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Señor, y estamos aquí entendiendo que los que tú aceptas no son los sacrificios, como dice el Salmo 51, sino que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendecimos a todos mis hermanos que hoy van a hacer esta ofrenda de primicias, que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas y que este año 2021 sean, Señor, fructíferas en todo lo que ellos emprendan, en sus trabajos, en sus familias, con sus hijos. Las relaciones sean fructíferas en todos los ámbitos de la vida. Señor, y te damos las gracias porque en la cruz
nos diste lo mejor de lo mejor. No puedo, Señor, hacer menos. Gracias te damos por este tiempo y bendigo todos los proyectos, todos los sueños, los anhelos para este 2021 de todos mis hermanos de la iglesia. Hoy lo presentamos delante del altar, Señor, y sé que tú concederás los anhelos y las peticiones de nuestro corazón. Bendecimos nuestras primicias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos a nuestro Padre, el Señor. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre los has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Decimos, y gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Bendito Cordero, que derramaste tu sangre para expiar nuestro pecado.
pecados, Señor, y reconciliarnos delante de ti. Hoy preparamos nuestro corazón para cenar contigo, sentarnos a tu mesa y disfrutar de este tiempo de comunión junto a todos nuestros hermanos, Señor, y principalmente contigo. Gracias por invitarnos a tu mesa generosa y poder, Señor, recordar tu sacrificio, la vida que fue derramada, esa sangre que fue vertida en ese madero para limpiar al más vil pecador. Gracias por acercarnos al trono de la gracia por ese sacrificio. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a invitar a todos los hermanos que están en casa. Vamos a invitar a todos nuestros hermanos que están en casa para que allí tengan a mano el pan y el vino y poder disfrutar este tiempo de la mesa del Señor. El texto de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 verso 23, voy a leer la NBI. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado o que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Sírvase el pan, por favor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Sírvase el vino, por favor. Pablo termina diciendo: porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta su bendito regreso, el encuentro que tendremos con el Señor. Ven, Señor Jesús. Oh Dios, esperamos, Señor, el encuentro contigo. Recibe toda nuestra adoración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Exaltemos al Rey. Celebremos su resurrección. Adoramos al Señor.
está sentado en el trono y al Cordero. Sea el honor, la gloria. Sea el honor. Sea la gloria. Todo para ti, Señor. Sea la Y sea el dominio por los siglos de los siglos. por los siglos de los Poderoso Dios, poderoso Dios, clamamos a ti, Señor, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Señor, y poderoso Dios. Venimos hoy a ti, poderoso Dios. Tú dominas todo, Jesús, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Decimos mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Vamos, iglesia, cántale. Poderoso Dios, tu iglesia te adora, Señor. Poderoso Dios, nadie como Él, nadie como Él. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Maravilloso eres, Padre. Eres exaltado, Rey. Bendecimos al Señor. Glorificamos su nombre en este tiempo increíble de adoración. Así es que bendecimos al Señor. Es un bendito tiempo que Dios nos da de poder estar transmitiendo a través de las redes sociales y poder llegar hasta su hogar, hasta, no sé, su dormitorio, su living, su comedor. Gracias por permitirnos estar en su hogar. Queremos reiterar para que la iglesia de Viña del Mar podamos hacer nuestras transferencias, nuestras primicias. Hay varios hermanos que ya han hecho esta semana que terminó, han hecho ya sus primicias, la han transferido, han entregado esas primicias al Señor. Y bendecimos al Señor porque Dios ha sido fiel. Así que ahí está la cuenta de la iglesia de Viña del Mar para que allí depositen sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias
comenzando un 2021 bajo la mano del Señor, reconociendo que a Dios hay que darle lo mejor de lo mejor, porque Él nos ha dado lo mejor de lo mejor. Queremos recordar también que esta semana, los miércoles, estamos transmitiendo nuestras reuniones a las 20 horas para que estemos conectados, para que allí estemos disfrutando de un tiempo enriquecedor en la alabanza y de crecimiento en la palabra de Dios. Así que todos están invitados los miércoles a las 20 horas. Y los domingos como hoy, es muy probable que a lo mejor ya el próximo domingo podamos estar comenzando con nuestros discipulados a las 10 de la mañana, nuestros discipulados online. Así es que nuestras oraciones para nuestros pastores, quienes nos están enseñando, nos están instruyendo en estas preciosas verdades. Y bueno, quiero terminar pidiendo que sigamos orando por la familia de nuestro hermano Jonathan Alvarado, que estos días han tenido la pérdida irreparable de su mamita. Partió a los brazos del Señor. Ella está mucho mejor que nosotros en realidad, pero el ya no tenerla, el no verla en este tiempo es muy difícil. Pero un día nos juntaremos todos los redimidos del Señor a celebrar y adorar al Cordero. Todos los que se nos adelantaron, partieron y están con el Señor, un día nos reuniremos con ellos. Así es que bendecimos la vida de Jonathan, de su esposa Suelen, de su hermano Wally, que son los que conozco en realidad, y bueno, y de todos sus otros hermanos, del papá de Jonathan también, que debe estar, me imagino, destrozado. Así es que la paz del Señor, el consuelo de Dios junto a toda la familia. Bien, nos retiramos. Ha sido un tiempo bendito y un saludo a toda la iglesia de Viña del Mar. Sigamos orando esta semana. Será un tiempo en que vamos a disfrutar la presencia del Señor y que los contagios comiencen a bajar, porque está bastante complicado el tema de los contagios. Así que nuestras oraciones por los hospitales, por los trabajadores de la salud también, que Dios renueve sus fuerzas y Dios los pueda bendecir también. Bien, nos vamos, un abrazo grande. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Chao, chao.